Bienvenidos a un nuevo especial, a un nuevo episodio de Nunca Más, este especial de Voces de la Tierra para recordar la Colombia de los años 80, de los años 90. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso, un invitado admirado por esta Casa de Voces de la Tierra, en especial por mí, lo admiro mucho, el doctor Ramiro Valencia Cosio, quien ha sido alcalde de Medellín, gerente de las empresas públicas de Medellín, quien ha sido también ministro y embajador de Nueva Zelanda. Ramiro, bienvenido a Nunca Más, qué privilegio estar acá contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de manera que estamos listos. Bueno, Ramiro, primero agradecerte por acompañarnos. Admiro mucho tu hoja de vida, todo lo que has hecho por este país, por esta ciudad y sobre todo admiro ese coraje que tuviste, que quiero empezar con mi pregunta. A ti, cuando eras secretario general de la alcaldía de Juan Gómez Martínez, él te dice que si era posible que te reúnas con Pablo Escobar. Acá tengo la carta que él te escribe, que dice así: Medellín, 11 de junio de 1989. Doctor Ramiro Valencia Cosio. Apreciado Ramiro, con la presente te quiero solicitar un servicio, tal vez la misión más difícil de tu vida, pero creo que va en beneficio de Medellín y que por esa razón me atrevo a pedirte su cumplimiento. Desde la época de mi campaña afirmé algo que, aunque quisieron formar un escándalo, sigo convencido de que puede ser la solución para todo. Se trata de establecer un diálogo con los presuntos narcotraficantes. No lo logré en aquella época, aunque hubo un momento en el que se pudo establecer. Es el momento de tratarlo otra vez. Todos vivimos mal, todos estamos temerosos. Ni los unos ni los otros vivimos en la ciudad que queremos. Podemos oírlos, podemos dialogar sin claudicar en nuestros principios, pero sí, buscar un mejor vivir para todos, misión difícil. Así lo entiendo, sacrificios de tu parte tendrá que haber. Estoy seguro de que sí, pero este es nuestro compromiso con un pueblo que merece una ciudad más amable y más tranquila, la ciudad que todos anhelamos, Medellín, y todos te reconoceremos lo que hagas por nosotros. Juan Gómez Martínez. Acá en esta carta, Juan Gómez te pide que te reúnas con Pablo Escobar. Cuéntanos sobre ese momento, cómo fue la reacción tuya en ese instante, pero sobre todo, cómo fue la reacción de tu familia y cómo fue el momento de que te ves con Jorge Luis Ochoa, y te vas con él en un carro hasta la Hacienda Nápoles. Cuéntanos. Bueno, pero yo creo que en esta conversación que vamos a tener, valdría la pena que pongamos un poquito en contexto qué estábamos viviendo. Porque a mí me angustia mucho que, con cierta razón, los jóvenes de hoy, estamos hablando ya de 30 años, o sea que el que hoy tenga 30 años no le tocó Pablo Escobar. De manera que, y no le tocó lo que vivíamos en Medellín. Y claro, cuando se revive, y sobre todo cuando se revive míticamente por las series, tanto nacionales como internacionales, se hace un daño enorme. Porque los jóvenes no quieren saber ni de los paramilitares, ni del tráfico de cocaína, ni de Pablo Escobar, ni de los extraditables, ni de las guerrilleras. No. Pero hoy estamos viviendo las consecuencias de ayer. Porque el tiempo es lineal. Entonces, nosotros en los años 80, desde los años 80 empezamos a vivir una violencia. Bueno, Colombia nunca estaba en paz. Yo me acuerdo de niño, cuando vivía en Aranjuez, que se hablaba era de los chusmeros, y era una pelea de partidos entre liberales y conservadores, con unas matanzas inauditas. Cuando los liberales ganaban, entonces querían exterminar a los conservadores, y cuando los conservadores ganaban, a los liberales. Y era una lucha fratricida, una guerra horrible, tan sangrienta
como la que se vivió con los paramilitares. Se logró una paz con el acuerdo, el Frente Nacional, aunque quedaron unos reductos, pues, digamos, de chusmeros, como decían, y bandoleros, y luego vinieron a raíz de la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, la llegada de Fidel Castro, a formarse aquí los grupos también guerrilleros. Y estaba pues el ELN, las FARC, la UP, varios grupos guerrilleros. Y empezamos a ver también una serie de matanzas, de horrores en los campos colombianos, que luego se trasladó a las ciudades. Para que entendamos en las guerrillas, digamos, las dos fuertes que quedaron, porque hubo unos procesos de paz y se entregaron algunos y eso hubo paz con ellos, pero quedaron, digamos, los grandes grupos. Entonces, el ELN era o es una guerrilla que se ha caracterizado por ser más urbana. En cambio, las FARC eran más del campo. Y cuando se desarrollan estos grupos y viene, digamos, esa lucha, apoyados por Rusia, apoyados por Cuba, y empiezan varias líneas de pensamiento de la izquierda, de los comunistas. Tenían pues diferencias de enfoque en cuanto a la revolución, y era una revolución violenta. Después apareció el M-19, que también era muy citadina, digamos, de más intelectuales, y vivíamos en esa zozobra. Yo quiero simplemente para que tengamos un contexto y yo poder responder la pregunta, ¿qué veníamos? Mira, aquí tengo yo un cronograma, una cronología. Todo esto que estoy pasando aquí, todo esto, que ustedes lo vean, que vamos a leer algunas cosas. Miren, todo esto, en fin, son ataques violentos, carros bombas, explosiones, asesinatos. En el 80 se empieza una lucha ya, no solo de las guerrillas, sino que ya empezaba la droga. Primero, la droga de la marihuana. Se cultivaba fundamentalmente en la costa, en La Guajira, pero los del interior, muy especialmente en Antioquia, fueron los que incursionaron en la comercialización, lo cual es una cosa muy natural, porque al fin y al cabo una de las características que hemos tenido los antioqueños es de ser unos grandes comerciantes. Por eso se hizo la Gran Antioquia, porque salían a vender sus productos en mulas, etc. Y cae, por ejemplo, el 24 de febrero del 80, Fernando Uribe Senior, que era el director de la Aerocivil, al cual lo reemplaza un jovencito, muy joven, muy recién salido de la universidad, que era Álvaro Uribe Vélez. En el 20 de octubre de ese año, la primera juez penal que había denunciado ante los jueces que estaba siendo acosada por el cartel de Medellín, ya empezaba Pablo Escobar a surgir, pero no teníamos un conocimiento de qué pasaba, pero ella revivió unas investigaciones que había sobre Pablo Escobar, que inicialmente fue ladrón de lápidas del cementerio de mármol, luego de carros, y después ingresa a las drogas. Muere pues la primera juez. El 3 de noviembre del 80 se aprueba la extradición en Colombia hacia los Estados Unidos. Entonces,
eso desata ya la furia, fundamentalmente pues de los grupos más de la droga, de Pablo y lo que se fue conformando después como el cartel de Medellín, luego el de Cali, en todas partes, digamos, de Colombia empezó ese movimiento. Eso es en el 80. En el 81 secuestran a Marta Nieves Ochoa, esto es muy importante, una de la familia Ochoa. Y eso hace que los Ochoa creen un grupo que se llamaba MAS, que era Muerte a Secuestradores. Que la secuestra el M-19. La secuestra el M-19. Y entonces crean el grupo, el MAS. Y eso se desata realmente una persecución ya, digamos, hacia la izquierda, hacia los grupos guerrilleros, porque todavía no hay el enfrentamiento entre carteles, sino con la guerrilla y con el gobierno. Efectivamente, también secuestran a Carlos Leder el 19 de noviembre del 81, pero él logra escaparse, le dan un tiro y lo lograron rescatar. El 1 de diciembre se convoca una reunión de lo que después llamaron los extraditables, los Ochoa lo convocan, y en esa reunión se crea el MAS, Muerte a Secuestradores, 81, 82. El 12 de febrero se publica en los periódicos antioqueños la candidatura de Pablo Escobar al Congreso por una facción del Partido Liberal y llega al Congreso. Y allá en el Congreso se da un gran debate porque el ministro de Justicia, que era el doctor Lara Bonilla, hace un debate denunciando cómo la mafia y concretamente Pablo Escobar estaba incursionando en la política. Entonces empieza un enfrentamiento de acusaciones en el Congreso entre el gobierno de Belisario Betancur, cuyo ministro es Lara Bonilla, y Pablo Escobar. Eso fue terrible. Pablo Escobar al final se retira porque muestran unas pruebas, hacen el debate. Escobar acusa al ministro de haber recibido un cheque y lo muestra de Evaristo Porras, que también era un narcotraficante. Y luego el Miami Herald revela el capital de Carlos Leder, a quien acusa de ser simpatizante de Hitler. Era muy por ese lado. Luego el Congreso de Colombia expulsa a Escobar y le retira la inmunidad parlamentaria. Ahí, digamos, miren cómo empiezan a cruzarse todas las violencias. Las del narcotráfico, las de la guerrilla, varios grupos guerrilleros, varios grupos rebeldes, paramilitares. Y luego aquí viene una creación de ese MAS que era para lograr, digamos, liberar a Marta Nieves Ochoa. Y yo creo que ahí fue como el primer contacto, se me hace a mí, esto es suposición mía, como el primer contacto del M-19 con Escobar, con Escobar y con los Ochoa. Porque después cuando les cuente la entrevista con Escobar, él me habla digamos, de su cercanía, de su simpatía además con el M-19 y entonces se desatan ahí pues muchas cosas. Pero vean, yo no les voy a leer todo esto, pero es que esto es un horror, es que esto es lo que yo quiero que entienda la gente, que no son los reality de los noticieros, de las empresas de televisión extranjeras y colombianas, en donde muestran los capos, sí, malos, pero con unas mujeres espectaculares. Infinidad de lujos. Infinidad de lujos, de una vida espectacular. Cuando en las comunas se estaba viviendo, por ejemplo en las nuestras, mucha pobreza, todos los muchachos, viendo lo que pasaba y viendo después todos esos realities y ver
cuál era la vida que llevaba un narcotraficante y un mafioso. Entonces, claro, los permeaba. Díganme ustedes, yo no sé dónde nacieron ustedes, yo nací en Aranjuez. Yo fui a la escuela con los priscos y con varios de los que después fueron sicarios de Pablo, muchachos comunes y corriente, pero claro, ante la oportunidad de un muchacho de ir en una moto espectacular, con 2 millones de pesos en el bolsillo en esa época, y una pelada lindísima, porque los barrios populares son hermosas además, era el rey, y permeó todo eso. Entonces, pero quiero que vean, todo esto son de todas las fechas, del 88, del 87, del 86, del 87, del 88, las muertes de magistrados, la muerte de jueces, la muerte el asesinato de periodistas, las bombas, porque después viene la guerra entre los dos carteles, y carros bombas contra la policía. Todo esto Y también fue el lo plan que pistola, vivimos. el plan pistola. El plan pistola es cuando Pablo Escobar anuncia que le da 2 millones de pesos. En ese momento, acuérdense que estamos en el 88, era mucha plata, 2 millones de pesos por policía muerta. Y vienen nosotros vivimos en el 88, es elegido el doctor Juan, alcalde de Medellín, la primera elección la primera alcaldía por elección popular. Ya habían secuestrado durante la campaña a varios personajes, ya los extraditables, a Andrés Pastrana Andrés Pastrana, y a Carlos Mauro Hoyos. a Carlos Mauro Hoyos, al cual asesinan en el José María Córdoba, yendo hacia el aeropuerto. Sí. E intentan secuestrar al doctor Juan, Sí. como candidatos. Estamos hablando cuando eran candidatos. Doctor Juan repele desde dentro de su casa con un hijo a los sicarios y no se deja secuestrar. Entonces, pero empezamos a vivir eso. Yo me acuerdo muy bien que cuando el intento de secuestro al doctor Juan, yo lógicamente me fui por donde él, los amigos y mi familia, y Fabio y Rubiel, de la familia Gómez Martínez. Me fui a la casa, que quedó pues lógicamente esa no fue la bomba, porque eso fue después, sino el intento de secuestro. No pudieron entrar porque tiraron el jeep a romper o a pasarse por la puerta del garaje, pero ahí había un carro, entonces no pudieron, y ahí fue donde se dieron bala. Yo me acuerdo que la señora del doctor Juan, María Teresa Mora, nunca estuvo, no digo nunca, pero inicialmente no estuvo de acuerdo con que Juan se metiera para la alcaldía. Eso nació en Guatemala, en un paseo que hicimos Fabio, María Teresa, Juan y yo a Guatemala, y estaba por aprobarse la elección popular, y ahí en un cafecito del hotel donde estábamos hospedados le echamos el cuento, y eso duró como 4 o 5 horas esa conversación, y fue cuando se decidió que sí, que él se presentaba. Cuando eso, entonces el Hotel Intercontinental le ofrece al doctor Juan una suite, porque claro, la puerta del garaje quedó destruida y había que darle pues seguridad a la familia. Entonces le ofrecieron una suite, yo fui allá y fui testigo presencial de que Juan le dice a María Teresa: bueno, mi amor, tú nunca habías estado de acuerdo con esto, con este aviso, definitivamente voy a renunciar a la candidatura. Y María Teresa le dice: no, ahora no puedo renunciar. Ahora hay que estar, porque nosotros no nos podemos dejar quitar la ciudad. Ese era el talante de las mujeres. Es decir, algo como cuando pasó con Mariano Ospina Pérez el 9 de abril
que doña Berta Hernández fue también con una tesa en eso, y aquí María Teresa y Juan Gómez ganan la alcaldía. Entramos en el 88 y ustedes no saben lo que significó esa entre enero y febrero del 91, nosotros tuvimos 1.200 asesinatos en Medellín. Vino la bomba de la Macarena, la bomba pues en todas las partes de Medellín, cerca a las ¿cómo se llama? Cerca, no a Droga La Reja, porque eso fue no contra el Estado, sino la lucha de carteles. Bueno, en fin, nosotros pasábamos, realmente era una ciudad en guerra, una ciudad tomada por la violencia, no sabíamos dónde iba a estallar el próximo carro bomba, tuvimos que poner toque de queda varias veces, tuvimos que poner, por ejemplo, la obligación de que prohibir los parrilleros, porque así actuaban los sicarios. Se proliferó el robo de vehículos en la ciudad. Lógicamente los atentados, ya no solo pues contra la policía, sino contra todo lo que pudieran darle que significara el Estado, porque es cuando aprobada la extradición, ellos crean un grupo de los extraditables y su lema era: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y entonces vino toda esa matanza, que no los puedo cansar con esto, pero es que yo quiero solo que miren. Todo esto son atentados, bombas, asesinatos, masacres, todo esto. Entonces, todo esto que les muestro y que no quiero cansarlos leyéndoles, porque esto es horroroso, de las masacres, de los carros bombas, del asesinato de periodistas, del asesinato de jueces, de magistrados, de la muerte del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, de la muerte del comandante de la policía, el general Franklin. Es decir, estábamos realmente sumidos en una guerra, tanto que aquí vinieron, les diría yo, sin exagerar, prácticamente la prensa mundial a cubrir la guerra, porque era increíble que en una ciudad estallaran 3, 4 bombas a la semana y esto por tiempos, y después volaran un avión y el edificio del DAS en Bogotá, y en la Macarena, en una salida de toros, una jaula cargada de dinamita. Todo era así. Tuvimos que poner toque de queda varias noches, exigirle a la gente que fuera en el carro con las luces prendidas, porque la autoridad tenía que saber quién iba a entrar. Porque claro, el Estado tenía que combatir al narcotráfico y combatir la violencia. Pero esa se sembró en Medellín, como si aquí fuera el único, departamento y ciudad en donde había mafiosos. Pero estaba, digamos, el grueso del cartel de Medellín. Entonces, en eso nos tuvimos varias diferencias con el gobierno nacional, el presidente Barco, en el sentido de que realmente a nosotros no podían signarnos como que éramos pues lo peor del mundo, como ciudad y como... No. O sea, el gobierno que... No, el gobierno tenía... La relación con el gobierno Barco. Muy difícil, muy difícil. Yo tengo que confesar que ahí, digamos, nuestra relación fue más fluida con el ministro, el doctor... ay, hombre. César Gaviria. No, César Gaviria. No.
Se me fue. Bueno, son cada 80 años, no se preocupe. El santanderiano bigotudo. Luis Carlos Galán. Bueno, Luis Carlos Galán lo mataron pero en el gobierno de Betancourt. ¿De qué año estamos hablando? Por eso, pues, estamos hablando de Barco, pero es que Galán lo matan en el gobierno de Betancourt. No, Betancourt es lo de Rodrigo Lara. Lo matan De César Gaviria. de César Gaviria, sí. De César Gaviria, que vino después de Betancourt. Y ahí fue donde, estando de presidente Barco, Gaviria, fue El asesinato de Galán. el asesinato de Galán, cuando estaba Gaviria. Sí, ibas a preguntar. El ministro que creo que estás hablando puede ser Horacio Serpa. Horacio Serpa, exactamente. Horacio Serpa, realmente un hombre muy sensato, un hombre muy amable, nos recibía las informaciones, todo, porque esto era una angustia. Es decir, es que Antioquia y muy especialmente Medellín estaba sitiada. Entonces les decía yo que nos visitaron toda la prensa mundial. Ustedes no se imaginan las cámaras, los micrófonos, yo no había visto nada más impresionante. ¿Cómo era la presión de la prensa internacional que no se compara a la de Colombia? No, cubrían la guerra. Entonces para el mundo, pues claro, la delincuencia, por un lado los narcotraficantes, por otro lado la guerrilla, por otro lado los paramilitares, entonces este era un país En guerra. en guerra. ¿Pero era que había escepticismo del gobierno de Barco o qué era lo que pasaba? No era escepticismo, pero no era la presencia, digamos, que nosotros necesitábamos. Se estaba inaugurando por primera vez la elección popular de alcaldes. O sea, eran alcaldes elegidos por el pueblo, porque antes eran... Se elegía el presidente. No, era el presidente nombraba al gobernador y el gobernador nombraba a los alcaldes. Okay. Claro, entonces se aprueba la elección popular de alcaldes y ya el presidente de la República no tenía ningún mando sobre con el gobernador sí, pero no con los alcaldes. ¿La elección popular de alcaldes viene antes de la constituyente En o la en la constituyente se aprueba, sí. Es la constituyente y se aprueba la elección popular de alcaldes. No, okay. Exacto. Bueno, entonces, yo recuerdo, para que vamos llegando a esto, pero por favor, los que me escuchan, no hemos podido matar a Pablo Escobar. Y no lo hemos podido matar porque quienes no lo vivieron, quienes no vivieron la angustia, quienes no tuvieron que proteger a sus hijos y prohibirles que salieran los fines de semana, dicen ahora, a mí no me cuenten de eso, que a mí no me tocó. ¿Para qué nos meten en esas peleas? No, es que no los estamos metiendo en peleas. Es que todo lo que estamos viviendo hoy, incluyendo al señor Petro, es consecuencia de lo que vivimos ayer. Entonces, sí nos toca a todos. A todo el mundo. Porque claro, me están hablando del 88. No, pues es que eso hace ya 30 y pico de años. Sí, pero todo esto son las secuelas de eso. Porque el narcotráfico no se ha acabado. La violencia no se ha acabado. Las guerrillas, ustedes ven que no se han acabado. A pesar de que en todos los gobiernos ha habido, digamos, iniciativas de llegar a la paz. Pero ellos quieren es tomarse el poder fundamentalmente por las armas. Y ahora, pues llegaron una facción por la cobardía de nosotros. Porque yo sostengo que el gobierno que tenemos es un gobierno que nosotros hicimos, por activa o por pasiva. Porque la gente de un estrato para abajo no salen a votar. Y de un estrato para arriba se van para las fincas. Y entonces
esto va quedando, digamos, en una ilusión de cambios, porque nadie puede negar que nosotros vivimos en un país con mucha pobreza y con mucha desigualdad, y que es necesario luchar contra esa pobreza y contra esa diferencia económica y de sustento y de educación y de salud. Y logramos hacer un sistema de salud envidiable en el mundo, pero lo destruyeron. Y hoy lo están sufriendo más los pobres que los ricos, porque los que tenemos con qué podemos pagar la medicina privada, los que no tienen no. Muy bien, entonces me voy a ubicar ya a contestarle la pregunta, pero había que poner todo esto en contexto, porque es que si no, no se entiende. Muy bien, estábamos en todo ese problema. Realmente casi que no podíamos gobernar por atender la violencia. Entonces un día el gobernador, el alcalde, doctor Juan, me dice lo que tú narraste: Ramiro, ¿tú eres capaz de ir a hablar con Pablo Escobar? Y yo le dije, yo sí, pero me das una carta de puño y letra. Acá está. Aquí está. En donde me pidas ese favor, porque si a mí me matan o me capturan, pues que no vayan a decir que yo era del cartel de Medellín y que yo estaba traficando cocaína. Y me dio la carta, pero esta es transcrita. Sí. Digamos, la original es Esa a es la que puño y tienes tú. letra. Se la entregaste que eso es lo que yo a tengo. Jorge Roberto Sí, Arango. entonces buscamos a alguien que nos pudiera hacer El puente. Una persona muy amiga de los Ochoa, que fue una familia que todos los antioqueños de la época conocimos en Las Margaritas, un estadero maravilloso. Era un señor don Fabio ganadero, y todos íbamos allá a los shows y a la exposición de los caballos y todo eso. Cuando después empezó pues a saberse que habían entrado pues al negocio de la mafia, y eso fue muy impactante. Entonces una persona allegada a ellos, le pedimos que a través de los llaves, si podía recibirme. Yo recuerdo que me dieron la noticia de qué era la reunión, porque nos habían secuestrado aquí en Medellín al Contralor General de Medellín, un grupo que se llamaba el GEGA, Jorge Eliezer Gaitán. Y estaban los del y decían que era del M-19. Y el M-19 estaban conversaciones de paz estaban, digamos, ubicados en el Obo, en el Cauca, creo que es el Obo. Entonces yo llamé por teléfono como secretario general de la alcaldía. Me pasaron al comandante, que no recuerdo el nombre, ni el alias, y le dije, yo soy el secretario general de la alcaldía de Medellín, nos encontraron al Contralor, dicen que es el GEGA, queremos saber si es de ustedes. Y entonces me empezó a echar un discurso y le dije, no, es que yo no llamé a que me adoctrinaras, yo llamé a hacerte una pregunta. Me dijo, no es de nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces dijimos, llamemos a la hija de Jorge Eliezer Gaitán, ¿A qué? doña María Eugenia. Sí, a la hija de Gloria Gaitán. Sí, Gloria Gaitán. Y ella viene a Medellín a reunirse con Entonces ustedes. ella me dijo, ¿usted me puede mandar 4 tiquetes? Y claro, le mandamos 4 tiquetes y llegó con 3 tipos. Me acuerdo mucho de uno barbado. Nos reunimos en el pueblito paisa, había un restaurante muy bueno. Y nos reunimos ahí, hablamos con ella. Aún está. Sí, yo no sé. Entonces, nos reunimos con ella, almorzamos, no sabía mucho, pero me dijo, déjenme que yo hago pues como unas averiguaciones, y nos vinimos para la alcaldía. El doctor Juanes se quedó reunido con ellos, yo pasé a mi despacho, que era pasar una puerta,
yo se comunicaba pues internamente con el alcalde, cuando una llamada, bueno, que la reunión con el doctor es hoy. El doctor era Escobar, Sí. el mafioso, no el El doctor. mafioso, sí, pero ellos le el Obvio. doctor. Sí. Pero O el señor. El patrón. el patrón Sí, del mal. o el patrón. Muchas. Entonces, yo ya tenía la carta. Entonces entré donde el alcalde, estaba con ellos, estaba con Gloria ahí, pero ellos no sabían a qué entraba yo. Entonces le dije, alcalde, vengo a pedirte la bendición. Las reuniones ya. Entonces me puse de acuerdo pues con el señor que vive conmigo y nos encontramos en un estaderito a la entrada De Envigado. de Envigado. Ahí estábamos esperando, tomando una gaseosa, yo pues de corbata, por supuesto, y todo estaba en el despacho. Cuando llega un muchacho, un tipo joven, como ustedes, y doctor Valencia, sí. Fulano de tal, sí. Despachen los carros, escoltas y se vienen conmigo. Nos subimos Acá. a un jeep. Y llegan donde... No. Y Es entonces Ochoa. empezamos a subir. Y pues no veíamos para dónde íbamos. Cuando cogimos y llegamos vamos para... Nápoles. No, para la casa de De los Ochoa. de los Ochoa. Yo nunca había entrado allá porque yo no los conocía personalmente, pues, sino en el estadero. Estaba don Fabio Ochoa, yo robusto, con la señora en el corredor, una casa muy bonita, pues, pero las de las casas antioqueñas típicas. Y nos dieron pase en el comedor, mesa así de comedor, y entra Jorge Luis. Pero nos presentamos, nos saludamos y empezamos a hablar con él. Vamos, tenemos que esperar a que nos diga dónde nos va a revivir el Señor. Entonces empezamos a conversar, a preguntarle cosas, muchas, es decir, fue muy abierto con nosotros en contarnos cosas y contarnos de cómo era el negocio y todo eso. Pero yo que me he creído como medio inteligente, después de lo que me pasó, dije, no, mío, no tengo ni nada de inteligente. Me dio una llamada, sí, que lo recibe, salga. Esa casa estaba taqueada de escoltas. Estaban los carteles persiguiendo al cartel de Medellín en el mundo y dando las recompensas. Entonces nos salimos 4 carros. 2 adelante, 5 carros, 2 adelante, nosotros en la mitad y atrás otros 2, llenos de escoltas. Y el jefe del escolta, el que era como un teniente retirado. Salimos, tampoco nos dieron para dónde. Pero antes de que llegara Jorge Luis, cuando estábamos en el estadero, esta persona me dice, ¿cómo te parece, Ramiro, que me llamaron de la 4ª Brigada, que si era verdad que yo tenía una reunión con Pablo Escobar? ¿Y cómo así? Yo le dije, pero ¿cómo le ocurre que yo me voy a ir a reunir con Pablo Escobar? El tipo tenía un cargo importante. Y entonces arrancamos. Y cuando vimos por dónde iban, el Escobero. Para Nápoles. No todavía creíamos, no sabíamos que era Nápoles. Y en la mitad de la subida del Escobero, un retén de la policía. Entonces nos paran a esa caravana. Todos con unos fusiles. Recuerdo que al frente de nosotros era un chocuano con ese fusil así. Jorge Luis Ochoa en el puesto adelante al lado del conductor. Con una pistola. Yo estaba, no, un revólver. Yo estaba a este lado y el señor otro aquí. O sea que no lo llevaron vendado. No, ellos Normal. no.
Entonces, viendo eso, este señor sacaba un carnet y decía, déjenos seguir a nosotros, que mire, yo soy nadie, aquí nadie se mueve. Y el jefe de escoltas pidió que el carro primero de adelante dio la orden, se fuera. Entonces la policía salió a buscar y quedaron solo 2 o 3 cuidándonos a nosotros. Pero ese carro se devolvió. Yo no sé dónde hizo la vuelta. Y entonces preguntaban, pero ¿y el otro señor que iba ahí? ¿Dónde? ¿Qué pasó con él? Pues oíamos, estaban preguntando por alguien que iba y que ya no estaba. O sea, se había tirado, no sé. Y entonces ahí este señor volvió a insistir y nos dejaron pasar a nosotros. Muy bien, seguimos con Jorge Luis Ochoa adelante. Y a los 5 minutos estaba otra vez compuesta la caravana. No pasó nada con los de atrás, sino que los soltaron. Mal. ¿Cómo? No sé. Y cuando ya empezamos a coger hacia el oriente, dije, vamos para Nápoles. Yo le había dicho a mi señora que yo por a las 6 estaba en la casa, a mi hermano Pensaba que y iba a al ser alcalde. No, claro, porque no sabíamos dónde era. Es que más de media hora voy a hablar yo con una señora. Y de aquí, eso es Doradal, de aquí a una Doradal. Hoy son 4 horas. En Más o ese menos, tiempo, ¿cuánto era? un poquito más, porque las carreteras no eran lo mismo. Entonces, claro, si salimos a las 4 de la tarde, debemos a llegar. Ya cogieron pues los recovecos, no había celulares todavía. Había esos carros, esos teléfonos grandes, esos sí tenían ellos, pero uno tenía Viper, era lo que había. Entonces paramos en un estadero antes de Nápoles. Yo iba de corbata pues y con mi maletín, y había gente allá y yo me puse así, tapándome la cara, como para que no me reconociera la gente. ¿Qué hace este con Jorge Luis Ochoa aquí? Hombre, ¿qué te pasa? No, un dolor de cabeza, berraco. Cuando a los media hora que el Señor nos recibe. Entonces entramos donde Pablo, a Nápoles. A Nápoles. Yo nunca en mi vida había entrado ni había dejado que mis hijos entraran. Porque ellos hacen apología. Claro, ese es el símbolo de la magia. O sea que habían invitaciones para ir a No, Nápoles. es que él era el zoológico. Ah, el zoológico era abierto a la gente. Claro, la gente podía entrar. Y ahora que es turístico, eso es hacerle apología a Escobar. No, ahora les cuento de eso también, porque de eso se cambió. Entonces, bueno, llegamos, como en las casas de nosotros con piscina, pues las del campo, pues con piscina y eso. Muy bonito todo, pues, pero no era una cosa lujosa, era, digamos, como las casas nuestras de fincas. La piscina, escoltas, como ustedes no se imaginan. Pues uno veía. Entonces nos sentamos al lado de la piscina, eran como las 6, más o menos, creo yo, que nosotros salimos, no tan tarde, nosotros salimos después del almuerzo, tipo 3 de la tarde, o sea que a las 7 nosotros estábamos ya allá. Cuando llega Pablo Escobar, no muy alto, no era gordo, impecable, una camiseta de rayas, una pantaloneta blanca, tenis blancos, impecable. Entonces, él se acerca y pues claro, nos paramos a saludar. Entonces él me saluda, Pablo, ¿cómo le va? Mira, nos sentamos, díganme pues entonces en qué puedo servirles, que luego... Y yo no sé, esto es providencial. A mí se me ocurre decirle lo siguiente. Primero, yo no vengo a negociar nada. Primero porque no puedo,
porque el que negocia cualquier cosa de estas es el Estado colombiano. Yo solamente vengo a traer una razón, que por qué no están destruyendo la ciudad. Y le voy a decir yo por qué vine a hablar con usted, porque acepté este encargo con el peligro que eso supone para mí, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista jurídico, pues estoy violentando la ley, pero lo hago por la ciudad. Y le voy a decir por qué vengo, por qué tomé la decisión que sí, porque cuando su mamá era maestra de escuela en el Tablazo y usted era un niño del Tablazo, la mamá está en embarazo suyo y mi papá a doña Hermilda le ayudó mucho y usted sabe que doña Hermilda quiere mucho a mi papá. Por esa razón yo vine. Entonces yo le tiro esa vaina y digo, no, pues no quiere. Y me dice, ¿sabes qué? Yo fui el que mandó secuestrar al doctor Juan Gómez. Pero dígale al doctor Juan que no es nada contra él, es contra la extradición. Es una lucha nuestra contra él, pero contra él no tenemos absolutamente nada. Y dígale otra cosa, que es el único que me ha devuelto mis muchachos a bala. Y ahí se inició la conversación. Entonces ya empezamos a hablar y él me dijo, no, es que nosotros, bien pueda decirle al Estado colombiano, yo con el consumo de droga no estoy de acuerdo. Que si quieren una lucha para que nuestro pueblo no consuma, yo la financio. Pero lo que se metan los gringos y los europeos, se los mando todos, que yo soy un comerciante. Y ahí empezamos pues a conversar. Yo no sé hasta dónde más quieres ustedes que les cuente esa conversación, porque no quiero que sea un monólogo tampoco, pero ahí está respondida tu pregunta. Bueno, Ramiro, lo que decías hace un rato, que no hemos matado a Pablo Escobar. Esa es una frase de Juan Gómez cuando estábamos en la gobernación, porque cuando él también fue el primer gobernador por elección popular. Y ese 2 de diciembre de 1993. Exacto, estábamos almorzando en el despacho del alcalde. Sí, te trajo una visita que hoy yo digo, es que esta visita fue muy rara, pero era, cuando pasó el evento, ya dijimos, claro, se vino para acá para recibir la noticia, el director nacional de la policía. Entonces almorzamos con él y a las 12:01 sonó el teléfono del general. Y luego, ¿cómo? ¿Le dimos de baja? Y me dijo, acabamos de matar a Escobar. Y de 2:01. Nosotros, yo supongo que el general de la policía fue de los primeros que supo, y nosotros ahí nos transmitió la noticia. Hombre, y empieza una cosa que uno dice, claro, un descanso, de todas maneras, pues, pero ¿qué iba a pasar? ¿Cómo va esto a reaccionar? ¿Cómo va a ser la cosa ahí? Bueno, yo me acuerdo que llego a mi casa, me estaban esperando los hijos ya por la noche, y me dicen, bueno, papá, ahora sí contanos la verdad de qué fue lo que vivimos, porque siempre nos decías, esta noche no me sale, este fin de semana no se sale nadie de aquí, pero nunca nos quisiste contar nada por la información que tenía. Y les conté toda la historia de Pablo, incluyendo la ida. O sea que usted no le contaba nada a sus hijos de lo que pasaba. No, pues lo contaban los medios. Y esa época era peligroso salir a la calle, obviamente, con un carro bomba. Sí, claro, mira lo que pasó en el poblado. En el Parque Lleras, lo que pasó ¿cómo se llama la discoteca? Oporto. Todos muchachos
amigos de mis hijos, de la clase, digamos, empresarial. Eso fue terrible. Separaron a las niñas de los muchachos y dejaron cartel escritos ahí: los ricos también lloran, justamente porque, no es que no sé si puedo decir esta vaina así, pero hubo muchas dudas de quién realmente fue el operativo. Lo que es cierto es que en la policía y en el ejército había infiltración de Pablo y había gente que le obedecía a Pablo. Y además, eso sí lo supimos nosotros por gente que nos contó de la policía y del F2 y de todo eso, que a la gente, digamos, de castigo, los mandaban para Medellín. Y yo creo que una de las hipótesis era que fue una retaliación de ese grupo. ¿De los Pepes? No, de la policía, digamos, que eran como afectas a Pablo Escobar, los de esa masacre. Sobre eso quedó mucha duda. Entonces, ¿usted sobrevivió a Escobar o sobrevivió a las consecuencias de Escobar? Mira, yo creo que yo me salvé por la ida donde Escobar. Porque después de eso, que hubo un secuestro a las hijas de don Germán Montoya, sí, Las hermanas hermanas. tal vez, Al hijo y a la hermana. y a la hermana de secuestrados, le pidieron a este señor si podían hacer un acercamiento con Pablo Escobar, porque se sabía pues que era ellos los que lo habían cogido. Y ya él dijo que no se reunía con nadie. Y les mandó a Pinina, uno de los sicarios. Y en esa, ya cuando fue que acompañó al emisario del gobierno también a la reunión con Pinina, Pinina le dijo: ¿cierto que usted fue el que estuvo en Nápoles con el doctor Valencia hablando con el doctor? Dijo: sí. O dígale que ese día, por la noche, Pablo Escobar me dio la contraorden de que no le hiciera el atentado al doctor Valencia. Y a Pinina lo mataron en un edificio a media cuadra de mi casa. O sea que ya me tenía montado el operativo. Entonces, miren ustedes, providencialmente me salvó. Reunirse con Escobar. Eso estaba en la lista. Sí, ya me había salvado antes porque un periodista amigo me dijo: hombre, supe que escribiste un artículo muy duro porque se llama El caballo de Troya, justamente contra Nápoles, contra la mafia. Yo escribo en El Colombiano todos los sábados, en una columna mía. Y me dijo, y entonces Pablo ya había dado instrucciones, pero la mamá oyó, doña Hermila. Amiga de su padre. Sí, y le dijo: ¿usted qué está hablando de los Valencia José? Yo no, a esos muchachos no me los toca. Y eso, en esa ocasión que fue mucho antes, ¿por qué? Porque yo era, como secretario general de la alcaldía, era el presidente de la Junta de Olaya Herrera. Y entonces nosotros, lógicamente, por ahí entraba y salía todo. Entonces pusimos, es decir, atacamos eso. Y no sabía yo que el piloto que estaba, el nombre de los pilotos en la Junta, era de Pablo. Entonces, claro, él sabía todo lo que yo decía y todo lo que íbamos a hacer. Ahí me salvé también. Sí, cualquiera pudo haber caído ahí. Pero vea, yo quiero, para los que me están oyendo, esta narración no es como un panegírico, una adulación o un creimiento
de que yo era muy berraco. No es cierto. A uno le da miedo es después. Lo que pasa es que yo tengo un concepto como abogado y por formación en mi casa, mi papá, que es un hombre muy cívico, de lo que es el servicio público. Si yo acepté ser el secretario general de la alcaldía de Medellín, de un amigo como era el doctor Juan Gómez Martínez, y estamos en una situación de esas, eso era una obligación mía, eso no era de berraquera. Y la verdad, a mí no me dio susto, sino cuando nos paró la policía, y si de pronto había realmente allá mismo un ataque a Nápoles, pero en la conversación con él, no. Y les digo que allá en esa conversación, la hija de él que tenía 5 años, Manuela, por ahí 5 años o 6, sin mucho, cada cuarto de hora le llegaba disfrazada de alguna cosa. Y entonces él se moría. Y yo conocí al papá amoroso y al monstruo enfrente. Decían que el talón de Aquiles de Pablo Escobar era la familia. La familia, eso sí puede ser. Pero les digo, es que entonces yo vivía en Envigado y oía yo un tiroteo y yo no sabía si quería que mataran a Pablo o no, en fin, hasta que me tuve que poner en un momentico. Es que miren, no, duro, es duro una ida y uno sabe que ellos tampoco tienen, si tienen que sacarlo a uno del camino lo sacan, pero gracias a mi Dios no, gracias a mi Dios no. Doctor Miro, ¿cómo cree usted que salimos de eso? Que salimos de esa, primero que todo, ¿por qué en Colombia nos hemos matado durante décadas? ¿Por qué crees tú que, y también por qué surgió en este país, en esta ciudad, personas como Escobar? ¿Por qué crees tú? A ver, hombre, uno tiene que entender que esta cultura nuestra, muy especialmente la cultura paisa, es una cultura de mucho empuje. Nosotros hemos sido comerciantes, los empresarios nuestros, es mentiras que nosotros nos encerramos en Medellín. Si es que, y eso sí, ténganlo todos ustedes muy claro, en Medellín se fundó la ANDI, en Medellín se fundó nació el subsidio familiar. En Medellín se desarrolló la banca. En 1810 ya teníamos 10 bancos. En Medellín tuvimos siderúrgica. En Medellín había que confeccionar y creamos 5 empresas de telas: Coltijer, Fabricato, Tejicóndor, Vicuña. En Medellín, ¿qué se necesitaba? Cuando yo fui secretario de Educación de Álvaro Uribe. ¿En la alcaldía o en la gobernación? No, en la alcaldía. Cuando en la alcaldía, él era un peladito, tenía 29 años. Ningún escenario deportivo de Medellín había tenido aporte del gobierno. Las vías las hicimos por valorización. Aquí se desarrolló la valorización. Aquí, hombre, que había que hacer cigarrillos. Entonces nace Coltabaco, nace... ¿Qué quiere? Los seguros. Entonces nacen 3 compañías de seguros. Entonces esa capacidad de crear también se utilizó para la capacidad del mal. Es decir, porque se necesita una mente perversa pero prodigiosa para diseñar las rutas, para conseguir, digamos, todo el andamiaje que hay que hacer para exportar cocaína, la importación de precursores químicos. Entonces,
tenemos, digamos, una vocación de trabajadores, de buscarnos, de rebuscar, pero una cosa también perversa. En nosotros se ha incubado mucho digamos, la filosofía, entre comillas, del vivo. El vivo vive del bobo. Malicia indígena, lo que Sí, le llaman mucho. Sí, el vivo vive del bobo. ¿Para qué se dejó? No, un momentico. Es que vos sabías que lo estabas tumbando. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, la corrupción se inicia en la casa. Porque cuando el papá compra la libreta militar del hijo, cuando ellos ven que el papá le paga al agente de tránsito para que no lo parta, en todas esas cositas que uno parece que son y que las celebramos, ¡qué viveza! Es corrupción. Punto. Eso no tiene otro nombre. Entonces, por ejemplo, la bonanza marimbera en Colombia no fue aquí, fue en la costa, en la Guajira, pero los países la comercializaron. Aquí, a ustedes no les tocó, cuando veíamos a esas camionetas, hoy pues es una pichurria, pero en ese entonces, no, ese es de un marimbero. Y les quitamos ese negocio. Discúlpeme, explíquenos el concepto de marimbero. No, pues la marimba la llaman de la marihuana. A la marihuana. Entonces, y digamos, la inteligencia de gente del cartel de Medellín, muy especialmente los Ochoa y Leder también, ahora les digo, porque fueron capaces de diseñar las rutas y de buscar las rutas y de hacer todo ese andamiaje. A nosotros nos decía Jorge Luis que él realmente pues, él no cultivaba coca, y Pablo me dijo, yo no cultivo coca, yo la compro la pasta de coca, yo la compro refinada. Entonces eso se aprendió, y claro, como eran los vivos y hábiles para negociar y para la droga y los contactos y todo eso, entonces lógicamente crecieron aquí y crecieron también. Toda actividad ilegal lleva intrínsecamente la violencia. No es posible mantener un tráfico de drogas, por ejemplo, o de contrabando, sin que opere la corrupción para comprar gente y la violencia para quitarle el camino. Entonces yo creo que mucho fue eso, mucho fue ese dicho que ya ustedes no han oído, pero que se repetía mucho en muchas casas: consiga la plata, mijo, consígala honradamente. Si no puede honradamente, consiga la plata, mijo. Muy doloroso eso, Ramiro. Pero eso es la verdad. Sí, Ramiro, ¿qué opinas hoy en día de la apología que se hace a Pablo Escobar, las ventas, las narcoseries sobre todo? ¿Qué opinas sobre eso? No, es decir, la frase que les dije ahora de matar a Pablo no es mía. Como a los 5 días de la muerte de Pablo, el alcalde Juan hizo una rueda de prensa y les dijo a los periodistas, porque ya a los 5 días Pablo Escobar se aparecía vestido de negro con un clavel en el cementerio, y entonces empezaron a ponerle placas y todo. Entonces digo, pero claro, matemos a Pablo, no volvamos a hablar de él. Pero no. Y yo hablaba con los dueños de los canales, con RCN, con Caracol, con todos. Hombre, pero ustedes, ¿por qué hacen unas series de esas? Yo, sí, pero es que al fin triunfa el Estado, sí, pero en la última toma, cuando ha pasado toda una trama de lujos, de riqueza, de mujeres, de la buena vida. Los muchachos de las comunas no tenían miedo a morir con tal de dejarle a la cucha una casa.
Yo escuchaba en estos días una entrevista del hijo de Pablo Escobar, No le crea a ese tipo. que se llama, ¿no? No, nada. Porque Porque no es cierto lo que dice. Él fue a la casa de Juan Gómez cuando Escobar se voló de la La catedral. Y fue, claro, como el ejército, todo el güey dijo, y lo amenazó. Le dijo, es que si a mi papá le pasa algo, usted que es el alcalde, hable con el presidente, porque a mi papá le pasa algo, yo me comprometo a liderar todo el grupo de él. Taja, que él no estaba de acuerdo, él era un niñito de 12, 13 años. Ahora explota la imagen del papá De beneficio. de beneficio, pero eso no es... Porque lo que yo le escuchaba a él es que él decía que los canales lo vendían como una historia de éxito, y él lo que decía que la realidad es que el papá era un fracasado, que era el hombre más rico del mundo, pero estaba encerrado en una piecita, escondido Sí. debajo de la cama. Eso nos lo dijo Pablo en esa entrevista. Me dijo, es que yo estoy como una rata, yo tengo que irme por todas las alcantarillas. Y todo el mundo tiene derecho a hablar de mí, pero yo no puedo decir mi verdad. Me lo dijo Pablo. Pero no, hombre, ese muchacho no tenía ni la capacidad. Pero además, le cuento, nos dicen de la policía que él estuvo presente cuando mataron a un suboficial de la policía que le pusieron, lo acribillaron con una bomba. Él estuvo en ese operativo. No, hombre, yo no le creo absolutamente nada. Yo, ahorita que le escuchaba que usted nos decía que la verdad de Pablo, ¿usted cuál cree que era esa verdad de Pablo? No, Pablo sabe, pues que él lo decía, yo soy un negociante. Todo lo que se traga a Estados Unidos o Europa, yo los mando. Pero claro, como es un tráfico ilegal, ellos llevan la violencia, la corrupción, el comprar conciencias, el comprar jueces. Mire el Palacio de Justicia, patrocinado por Pablo, para que desaparecieran Los archivos. los archivos. Y lo que pasa es que terminó en una masacre horrible, pero no. Sí, ¿cómo le parece esta? Me parece más genuina una entrevista que hicieron de la señora, porque yo creo que esa señora sufrió mucho. Yo creo que ella, digamos, entendía pues quién era Pablo y sabía qué estaba haciendo y sufría, usufructuó lo de Pablo, pero que él venga a decir que él no estuvo de acuerdo y que él no podía, pero él era la adoración de Pablo, él y Manuela. Eso sí es así. Y eso lo muestran en las series y todo. Entonces no creamos en esas perspectivas. ¿Qué opinas del regreso de Carlos Leder? A ver, Carlos Leder fue un hombre muy loco, un loco e inteligente. Carlos Leder, digamos, tuvo una cosa genial que fue que se compró una isla en el Caribe. Y de ahí partía la cocaína. Entonces esa ruta fue muy importante. Pero era muy loco y era muy vicioso. Cuentan y lo reafirma una entrevista que dio la hermana de Pablo, eso lo sabíamos ya nosotros, que en una de las fincas en el oriente estaban reunidos ellos en una comida y una escolta de Pablo como que le estaba echando los perros a una amiga que tenía ahí Leder, y delante de Pablo lo cogió y le pegó un tiro. Y creo que eso desató que Pablo realmente de alguna manera lo entregara. No. Ahora, al tipo hay que entenderlo, pagó 30 y pico de años. O sea, él pagó su deuda con la sociedad, pero que no nos venga a decir ahora, porque todos los vivos le echan la culpa al muerto. Yo no sé si ustedes saben el chiste, se muere un señor y un gran amigo de él va al velorio,
gran amigo de Edward, y otro amigo también. Y estaban los dos ahí y le dice, oíste, acordate pues de los 10 millones que me debes, como así que debes, si yo te los mandé. Y me dije, ¿con quién? Con este. ¿Cómo puede uno creer en un torbellino de violencia, de mentiras, de compras, de sobornos? Es muy difícil que uno, claro, tiene su historia, uno tiene que entenderlo, pero no, están viviendo de Pablo Escobar. Eso es lo que pasa. Lo que yo veo en las narcoseries es más como, pues sí, obviamente no se puede hacer alusión a los actos terroríficos, pero últimamente vemos gente también haciendo alusión a, pues lo toma como otras maneras, pero hace alusión a un plan pistola. Claro, igual. Y eso es casi igual, hasta peor. Claro. Pero, sin duda alguna, es un criminal lo mismo. ajá. Pero mira, es que tú eres una persona educada. Tú tienes la capacidad de discernir. Tú tienes la capacidad. Ustedes que estudian comunicaciones o se meten en esto. Cuando yo fui jesuita, tuvimos un profesor de cine, que era el padre Nazareno Taddei, italiano. Él fue asesor de Federico Fellini. Y nos enseñó a mirar, sobre todo en el cine, qué era lo del cine. Pero, mire, no es lo mismo que yo esté hablando aquí con ustedes y esté expresando y esté tratando de ponerlos como en una realidad que viví, pero cuando es una imagen en movimiento, en donde hay color, en donde hay cosas bellas, en donde se ven mujeres lindas, voluptuosas, en donde hay licor. El gran problema es que cuando tú lees un libro, tú puedes parar en una frase y discutir con el autor. Y yo no estoy de acuerdo con esto, o yo sí estoy de acuerdo con esto. En el cine y en este tipo de realidad, no. Porque va a otra parte del cerebro en donde te involucra en la trama. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez el Doctor Zhivago, la película. Bueno, esa es una película maravillosa. El actor es una estampa de tipo. Y la actriz principal, una cuca vieja. Y la señora del actor principal, una vieja desabrida. Y él se enamora de la mujer. Y uno es feliz que se quede con la moza. ¿Por qué? Porque es que vos no tenés tiempo de discernir. Te entra la imagen, color, sabor, música, hermosura. Entonces, en las series, es que digan ustedes aquí sinceramente, esas peladas que se llevaban, no las quisiera uno. Entonces, lo que te lleva es a decir, yo quiero vivir esa vida, ¿qué importa que dure 8 años? Juegan con el deseo. Claro, no, cambia el concepto. Ese es el gran problema de si no se sabe ver críticamente las series, porque en las series, tanto las de Pablo como cualquiera de las de Netflix, en fin, es un cuento. Eso es un cuento, pero uno lo confunde con la realidad. Entonces te digo, no a ti, pero pónmele a los muchachos de Aranjuez esas series, o a los de Manrique, o a los que no tienen en la vida, digamos, cómo surgir. Yo quiero esto. ¿Qué importa que no dure 8 años? Pero me di la gran vida. Ese es el problema. El problema no es, porque eso no es historia. Ellos no están contando la historia. Ellos están desarrollando una temática que coja, que te agarre
y que querrás ver el otro capítulo y te enamorarás de la que se enamoró Pablo Escobar. Es una verdad, así es la quinoimagen, la imagen en movimiento. Porque hay circunstancias de modo, tiempo, lugar, colores, sabores, todo. Todas las emociones se dan ahí y tú no tienes tiempo, mientras la estás viendo, de recapacitar. Ese es el problema. Cuando tú nos hablas acerca de Pablo Escobar, no ha muerto, no hemos matado a Pablo Escobar. Pero digamos, dado que sí matamos a la persona, no hemos matado no. a la imagen, Sí. ¿tú crees que cuando matamos al señor, el país tuvo realmente un respiro? Porque viendo lo que pasó después del proceso 8000, todo lo de la guerra de la guerrilla, los paramilitares, todo eso, ¿tú crees que el país en serio tuvo un respiro o más fácil siguió igual y hasta peor? No, tuvo un respiro, pero eso se olvida. Porque no te muestran esto. No te muestran que nosotros en un solo mes de enero a febrero tuvimos 1.200 asesinatos en Medellín, en el 89. Entonces, si no, eso que está pasando ahí, ¿cierto? Pero mira, pregúntale a cualquier persona de Colombia, desde los 7 años en adelante, ¿quién es Pablo Escobar? Y sabe. Pregúntale, ¿quién es Atanasio Girardot? Un estadio. Entonces, yo lo que he pensado siempre es que matamos a Escobar, pero años después lo revivimos. Claro, es un ídolo. Porque pero mundialmente. Es frustrante uno ver que nuestro turismo, sobre todo el de Medellín, se basa en esa narcocultura. Sí. Entonces se van para la Comuna 13, que la Comuna 13 es una muestra de lo que el Estado pudo lograr, pero allá vemos entonces que los turistas vienen con camisetas de Pablo Escobar y se compran aretes de Pablo Escobar y pues nadie puede decir nada porque al final es comercio. Claro. No, están viviendo de Pablo. ¿Cómo combatimos eso? Pero haciéndole con todo esto. Contando la verdad. Pero que los muchachos no nos digan, pero ¿para qué me hablan de los paramilitares? Y a mí no me tocó, pero es que a nosotros sí. Es que lo que no queremos es que siga pasando esto. Pero miren, es un torbellino de violencia. Ahora, lógicamente, hay muchas culpas de la sociedad, porque un país con el 52 o 53% de pobreza es inviable. Pero la pobreza no se, ataca ni se soluciona con subsidios. Eso es lo más perverso. Dele subsidios al que realmente no puede trabajar. Al anciano, al que está incapacitado, al que... Miren ustedes bajan los viernes a veces por Las Palmas, tipo 5 de la tarde, y se encuentran 3 jóvenes, relativamente jóvenes, desgraciadamente en silla de ruedas, pidiendo limosna. Yo nunca les doy, porque a mí me tocó ver la historia de un señor que perdió las manos y los pies, no de Colombia. Y lo llevaban en una carreta, porque no tenía como a trabajar. Y sacó 2 profesionales, hijos. Yo les digo, vendenos un confite, vendenos una flor, pero ahí para que te den limosna. Incluso hay una campaña aquí en Medellín, pues y también en Itagüí lo he visto mucho en las calles, que dice: no les des dinero, los estás esclavizando. Y es que se terminan volviendo esclavos, literal, como de lo que uno le dé al pasar o de lo que uno... Sí, pero mire, no es solo con los pobres. A mí me tocó vivir
la situación cuando España estuvo en una crisis económica fuerte. Y entonces, lógicamente, el empleo descendió, mucha gente tuvo que sacar la gente y empezó a darles un subsidio de desempleo. Y hubo gente que no se quiso volver a trabajar. Y mire lo que pasa aquí. Si una familia que está enseñada a vivir con un salario mínimo, y que digo que no es justo, no es justo, pero si 2 o 3 de la familia trabajan, o les dan un subsidio de 1 millón de pesos, 3 millones de pesos, ¿para qué trabajamos? ¿Usted cree que es lógico que nosotros le estemos pagando 1 millón a los sicarios para que no maten? Entonces es donde los valores se trastocan. Yo siempre he tenido esa duda y uno siempre llega a la misma conclusión que es la educación. ¿Por qué en Europa no recaen en volver a reanimar a Hitler o a Mussolini y aquí sí revivimos a Pablo Escobar? No, pero sí hay movimientos en Alemania, por ejemplo, neonazi. Pero es que es distinto. Fíjese que es que aquí estamos hablando también en ese punto. Porque aquí que no vengamos a sacar pecho nosotros, los que ya hemos pasado por los gobiernos y todo eso. Que es que Petro, sí, es que a Petro lo hicimos nosotros. Nosotros le abrimos el camino. ¿Por qué? Con la corrupción, con la desidia, con lo que en las elecciones los empresarios no participan porque nosotros no nos metemos en política. Entonces, la política es el manejo del Estado. Se nos montaron. Y si no reaccionamos, sí. Puedo decir aquí una cosa de esas. Es que el problema de la consulta no es la consulta misma. Es que es una preelección. Entonces, mi posición, la mía, no votar la consulta. No es votar no votarla. Porque ellos tendrían que votar 13 millones de personas. Pero si no votan sino 8, no puedo nada. Él puede decir, sí, pero es que ustedes son los 8 que usted ha tenido, pues no ganó. Esto no es, lo que estamos viviendo no es racional. No es racional. Pero nosotros todos, y también con la corrupción y lo que les digo, ustedes saben, ustedes han estado con sus compañeros. No, es que compré la libreta militar. Es que le pagué al policía, es que me compré el pase. Me metí en la fila. Sí. ¿Qué es eso? Es violentar una norma. Y ahí entra. Eso entra porque ya le va pareciendo a uno normal. Y yo le digo a mis hijos, siempre les he cantaleteado, el mejor negocio que ustedes pueden tener en la vida es ser honestos. ¿Por qué, papá? Porque la gente cree en usted. Si usted es un abogado que le dice a su cliente, necesitamos 50 millones para darle al juez, usted no le lleva el segundo caso, porque a lo mejor la contraparte le da más. Pero hay que hacerlo por principios, que nosotros tenemos que crear la comunidad. Bueno, Ramiro, agradecerte por habernos acompañado. Te repito, qué admiración te tengo a toda tu carrera, a todo lo que has hecho por este país. Has sido un berraco. Y estas entrevistas, estas crónicas son para recopilar, para mostrarle a la juventud de este país lo que vivimos, lo que no queremos repetir. Y este mensaje final es, como decías tú, matemos a Escobar, pero matémoslo de una vez y enterrémoslo. Sí, yo les agradezco a ustedes, pero miren, yo no soy un berraco. Lo que pasa es que yo he sido un privilegiado de Dios y me ha dado la oportunidad de estar en momentos claves y saber responder, pero no es, se los digo con sinceridad, no es una cosa de uno, es una cosa como que imprime carácter y uno no puede sacar, porque uno también es
a uno también le da miedo, uno también hace pendejadas, uno es común y corriente, pero cuando usted está en lo público, acuérdese que lo público es el bien común. El que vaya a ser alcalde, gobernador, cualquier puesto público o privado, para robar, para sus propios intereses, para favorecer a los amigos, usted no está cumpliendo. Eso es todo. No es nada extraordinario. De manera que muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro.